no lo he activado hoy día, pero ya lo sé hacer, así que va a estar durante el día la ventanita abierta para que ustedes me la suban. Ah, ya, ¿Ya? entonces no la tengo que enviar ahora ya. No, no, ya no la tiene que enviar así en el mismo momento. Ahora, no, lo hace después, ¿ya? Cuando esté Ya. activado el Classroom. Bueno, la guía habla sobre el rol de la cultura en la conformación del Estado y salía brevemente cómo la idea de nación se afianzó gracias a lo que fue la prensa, la historiografía, la literatura y la movilización política. Estas cosas nosotros recuerden que las vamos a retomar el martes, ya en nuestra clase de tipo A, donde yo voy a explicar brevemente cuál fue el rol de cada una de ellas y además el martes también vamos a ver el rol que tiene la educación. Ya vamos a trabajar como ese enfoque para ya dar por concluida esta unidad. El martes ya daríamos por término esta unidad y pasaríamos lo que es la industrialización. Ya vamos a pasar como a todo ese ámbito que a mí yo lo encuentro bastante entretenido y que en el fondo nos va a dar luces sobre cómo se va a conformar el mundo a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿ya? Entonces estas van a ser ya nuestras últimas clases sobre Chile durante el siglo XIX, que espero que les haya gustado este ámbito de la historia de Chile. Bueno, nuestro primer texto, a ver si cambio aquí la disposición de la hoja, porque se ve súper poco, eh, habla sobre, a ver, el primero creo que era quizás el más complejo porque era sobre un texto literario de, no sé si ustedes son buenos para la literatura, a mí me gusta bastante y encontré muy entretenido como el poder encontrarme con este texto, que es de Alberto Blesgana, no sé si alguna vez lo habrán leído, eh, pero era un breve, o sea, era un texto muy breve. La primera pregunta, bueno, pero era sobre cómo, quién es el autor del texto, Alberto Mexicana, en qué año fue publicado este texto, en 1862, se llama Martín Rivas, seguramente el título de este libro les suena porque es hiper popular, y también les pregunté qué tipo de texto era, y a esto qué me refería, si era, ustedes podían haber respondido dos cositas que a mí me parecían como, o tres. Habían tres preguntas, o sea, tres respuestas correctas para esa pregunta tan ambigua. Por una parte, esto es un texto literario, ¿ya? Esa era una de las respuestas correctas, que me hablara de un texto literario. Por otra parte, me podrían haber puesto que era una novela, porque también corresponde a eso, que es una rama de lo que son los textos literarios. Y por otra parte me podrían haber dicho, que yo creo que quizás son los menos que lo pusieron, si es que hubo alguno que lo hizo, que es un texto primario. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en historia tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. A ver si el martes les muestro un esquemita con un ejemplo para que podamos ir como complementando esto a la hora de analizar los textos. Las fuentes primarias constituyen aquellos documentos que son escritos por sus autores en el mismo momento en el cual están ocurriendo las cosas. Por ejemplo, yo hoy día puedo tener cartas o un diario de vida, por ejemplo, sobre mi vida en la pandemia, ya no un diario de vida, mi Instagram, por ejemplo, puede ser como donde yo subo todos los días como fotos y reflexiones sobre mi cuarentena. Eso en el futuro, cuando yo lo use para ver cómo la gente vivió la pandemia, va a servir como fuente primaria, porque yo en el mismo minuto fui como poniendo todo lo que sentía, el cómo fui viviendo, aunque fuera muy como, hoy día hice como muy descriptivo sobre mi vida, ya eso es fuente primaria. O por ejemplo, nuestras conversaciones de WhatsApp, todos esos historiales van a servir después como para los historiadores como archivos para ir viendo cómo la gente se relacionaba en cuarentena. ¿Ya? A eso se refiere con fuente primaria. O, por ejemplo, los archivos de prensa. Todo lo que las noticias están sacando constantemente también son fuentes primarias, porque es lo que estamos viviendo en el minuto. La fuente secundaria va a ser lo que en el futuro los historiadores van a construir, ya van a hacer análisis sobre cómo se vivió, el análisis político de cómo se llevó adelante, por ejemplo, la pandemia, un análisis económico sobre la crisis que se está desarrollando, un análisis social sobre cómo la gente reaccionó
y se comportó frente a la pandemia, y un análisis cultural probablemente con un enfoque de cómo se fueron dando las relaciones sociales y, 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 y la vida individual en la cuarentena. No sé si se entiende la diferencia entre una forma de hacer historia y otra, entre la fuente primaria y la fuente secundaria. No sé si se logró entender. ¿A alguien le quedó dudas? ¿Qué cosa, ¿La Miss? diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria? ¿Quedó claro o es un poco confuso? Ya, Yo quedé medio confundido. sí, ya quedaste medio confundido. Bueno, em, de los textos que aparecen acá en la guía, solo el documento uno es una fuente primaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el autor que escribe este texto lo hace, ¿qué es lo que hace Alberto Blesgana en este documento uno? Aborda la forma que tiene de vivir la aristocracia, ¿ya? Y además la actitud que tiene frente como a las clases populares y en el fondo también invite como ciertos juicios sobre como una actitud soberbia y que de alguna manera insolente, habla Alberto Blescana, y que de alguna manera afectaría al régimen democrático. Ya, este texto es el único que es fuente primaria, que es escrito por el autor en el mismo momento en el cual se está viviendo eh, lo que él describe. Insisto, nuestras clases, o sea, perdón, nuestras conversaciones por WhatsApp, nuestro Instagram, nuestros diarios de vida, nuestros testimonios, nuestro quizás si alguno de ustedes está escribiendo algo de carácter literario, todo eso, si, todo lo que ustedes ven en la prensa, todas esas cosas que estamos escribiendo en el mismo momento en el cual estamos, por ejemplo, viviendo la pandemia, constituyen fuentes primarias. Los libros de historia son fuentes secundarias, porque son análisis a largo plazo de lo que pasó en un momento determinado. ¿Ya? No sé si queda más claro, Matías, sobre la Sí, ahora se diferencia. entendí. Ya. Lo que viene después, los otros textos de esta guía son todos fuentes secundarias, ¿ya? Y por eso yo le insisto tanto a ustedes que se fijen en la fecha, porque la fecha nos va a dar orientación, nos va a situar, nos va a decir, ah, este texto fue producido mucho después, por lo tanto es un análisis a posteriori sobre lo que estaba sucediendo. Normalmente las fuentes secundarias, que son análisis que se hacen posterior al suceso mismo, están hechos, los análisis que hacen los historiadores están hechos con fuentes primarias, ¿ya? Esto lo voy a profundizar el martes, a ver si saco algunos ejemplos más claros. Yo creo que como el hecho de la pandemia va a ser un buen ejemplo, porque como lo estamos viviendo, quizás les quede más claro. Ahí voy a sacar como ejemplo sobre cómo hacer historia, ¿ya? Pero esto es como, por eso en adelante voy a empezar a sumar, aparte de quién es el autor, en qué año y qué tipo de texto es. Bueno, el texto entonces de Alberto Blesgana aborda eso sobre eh, cómo es la aristocracia. La aristocracia tiene un gran poder adquisitivo porque compra fundos cerca de Santiago y tiene unas casas como grandes, eh, pero es insolente porque menosprecia en el fondo a quienes no lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, de alguna manera son como fanfarrones a la hora de mostrar el lujo y la fama que tienen. Aquí la importancia de este texto es que la literatura sirve para hablar sobre, para retratar a la sociedad de la época, ¿ya? Ese es el rol que tiene la literatura en esta época. De hecho, la corriente literaria es el realismo. Habla con detalle de cómo es la sociedad de la época. También vamos a tener en esta época a, ¿cómo se llama este caballero? El de Subterra, Baldomero Lillo. Él, por ejemplo, se va a encargar de retratar cómo son los mineros del carbón y cuáles son sus condiciones de vida. Así como Alberto Blesgana en este texto, Martín Rivas, nos habla de la aristocracia, Baldomero Lillo nos va a hablar de los mineros. Y quizás ninguno de los dos esté tan interiorizado sobre cómo era la vida
en esa época, pero sí va a tratar de encontrar todas las herramientas para poder mostrar, así como muestran hoy día las teleseries, la realidad chilena, entre comillas, o las películas. Bueno, en esta época va a ser la literatura. Entonces nos va a dar una idea sobre cómo es Chile en términos sociales o culturales, donde no tenemos muchas opciones de saberlo, ¿ya? El siguiente texto, ¿les quedó alguna duda con el primer texto, el de Alberto Blesgana? Todo clarito, profesora. Ya, súper. El segundo texto, y vamos a llegar hasta acá, ya es un análisis del año 2004, ven si se fijan, es muy contemporáneo, eh, sobre cómo en el fondo la prensa va a ayudar. Y la primera pregunta dice como, ¿cuál fue el rol de la prensa durante el siglo XIX? Y su rol fue el de mostrar, el de ser una plataforma para la discusión política y mostrar las diferencias que habían entre los bandos políticos, ¿ya? Ese fue uno de sus roles. Entonces, como les puse acá, evidencia las distintas opciones políticas e ideológicas al interior del país. Así como hoy día nosotros tenemos medio claro cuál es la derecha, la izquierda y el centro, en esta época es la prensa la que se encarga de mostrarle a la gente cuáles son esas opciones políticas, ¿ya? Eh, Piensen que en esta época no hay televisión, no hay radio, no hay menos internet, por lo tanto es difícil la difusión de las ideas. Para mí era difícil como una persona común y corriente, como ir monitoreando, por ejemplo, cuáles eran las diferentes opciones o miradas que se tenían sobre la independencia, sobre los primeros gobiernos conservadores. Era difícil para mí hacerme una opinión. Entonces la prensa sirvió para eso, para guiar a la gente sobre distintas opiniones que podían tener sobre la política, ¿ya? Entonces su prioridad no era informar, no era como ir diciendo, bueno, hoy día hubo, no sé, un incendio en la catedral, sino más bien era el de decir, sobre esta actividad que tuvo el gobierno, hay diferentes opiniones. Esta es la opinión de la derecha, o sea, en esta época de los conservadores, esta es la opinión de los liberales, esta es la opinión de los más demócratas, etcétera, ¿ya? Eh, y por lo tanto, de qué manera contribuye al Estado-Nación es que pone la vara sobre cuál libres somos en emitir opinión aquí en Chile. Ya permitió ver en el fondo eh, si los gobiernos eran tan liberales como se decía. Recuerden que las repúblicas se construyen a partir de estos valores de la libertad. Entonces, si un gobierno venía a censurar un medio de comunicación, un diario, era que ese gobierno entonces no era tan democrático como decía ser. O si venía como a oponerse frente a la opinión de alguna persona, entonces no es tan democrático y libre como decía, ¿ya? Y además, como dice aquí, viene a medir el grado de civilización de una sociedad, es decir, si mientras más posibilidades teníamos de expresar nuestra opinión, de dar nuestra postura política, éramos más civilizados de alguna manera. No sé si tienen alguna duda con este documento 2, chiquillos, chiquillas. No. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Además del Matías, ¿alguien tendrá? No. Ni una máster. Ya, cuidado con la forma en que nos expresamos, chiquillos y chiquillas, a través del chat. ¿Ya? Entonces, en función a que no existen dudas, eh, 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 pero no se enojen, no estoy enojada. Solo que tengan cuidado, ¿ya? Porque este es un medio oficial y como yo estoy grabando, eso quiero decirles también, queda grabado todo lo que todo lo que se escribe en el chat, ya, así que ojo, y recuerden que el chat solo sirve para lo que se habla como para consultar en clase y de esa manera, es igual como que nos estuviéramos expresando en la sala, ¿ya? Eso, chiquillos y chiquillas, entonces damos por concluida la clase.